Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor Dios Todopoderoso reine en sus hogares hoy y para siempre. Les saluda el pastor Eric Beckford de la Iglesia Salmo 46, desde acá en la provincia de Limón, en la pequeña Costa Rica, precioso país en el cual vivimos. Y quiero aprovechar en este tiempo para compartir con ustedes una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. De hecho, la compartí en medio de la congregación días atrás, momentos atrás, y la reiteré hace poquito. Y quisiera también compartirla con aquellos que nos están mirando a la distancia, ya sea que sea de edificación para ustedes, la puedan compartir con otros también y se puedan edificar. Y esa palabra precisamente es un tópico que agrada a los cristianos de todo lugar, de todo tiempo. Es un tópico porque es un tema muy lindo. El tema es avivamiento. De eso se ha hablado mucho. Hemos escuchado muchos hombres de Dios, mujeres de Dios, referirse a lo que es el avivamiento. Pero a veces ni siquiera el pueblo de Dios tiene conciencia clara a qué se refiere cuando habla de avivamiento. Por eso quiero compartir con ustedes ciertos detalles. Durante este tiempo, estas semanas, estos próximos días, quiero compartir con ustedes este mismo tópico. Pero hoy, precisamente en el inicio, quiero abrir conceptos, explicar detalles, mostrarles ciertas cosas y ciertas perspectivas para que ustedes puedan entender lo que algunos ministros de Dios quieren decir cuando hablan del avivamiento, y sobre todo el avivamiento postrero que se espera sobre la tierra. Yo soy uno de esos que cree que Dios hará grandes cosas y hay grandes cosas por delante para ti, iglesia, y por eso quiero poner en tu corazón este mensaje. Y sin hacer mucho sobre énfasis, quiero entrar en detalle respecto del tema que nos compete, y para ello, por supuesto, vamos a utilizar las Sagradas Escrituras. Aquí tengo conmigo acompañándome a un par de siervas servidoras del Señor que nos van a estar ayudando en este momento, pero ahorita el que va a estar a cargo, digamos, de la reflexión inicial soy yo, y quiero compartir con ustedes conceptos. Como les dije, tema avivamiento. R.A. Torrey, que es un teólogo muy conocido en el ámbito cristiano, escribió una vez una definición muy hermosa sobre lo que es el avivamiento. Él decía: avivamiento es un periodo en el que Dios visita a los suyos por medio del Espíritu Santo, imparte nueva vida en medio de ellos y por medio de ellos imparte nueva vida a los que están muertos en sus delitos y pecados. Esa definición es hermosa y bastante amplia, a pesar de la cantidad tan limitada de palabras que utiliza, porque implica muchas cosas. En fin, lo que está diciendo Torrey es que Dios aviva primero a los suyos para que los suyos aviven a otros. Y eso es lo que creemos, que al momento que Dios aviva al pueblo, el pueblo tiene que salir avivado y avivar a otros. O sea, el avivamiento, primer concepto que quiero poner en sus corazones, comienza en casa. Eso es acorde con lo que dice la Sagrada Escritura. El libro de Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17, es un texto que confirma esto. Cuando el apóstol Pedro, allá en Primera de Pedro, hacía énfasis en una explicación sobre el juicio de Dios que se avecinaba, la purificación de Dios que se avecinaba sobre el mundo y sobre la iglesia, usó unas palabras que son exactamente atinentes a lo que está diciendo este señor, R.A. Torrey, que estoy citando. Entonces, Primera de Pedro 4, 17 nos explica que el juicio primeramente va a empezar por los de la casa. Y hay gente que cree que la palabra juicio implica juicio necesariamente de condenación, pero no. El juicio no necesariamente es un juicio de condenación, porque como puede haber un juicio emitido por un juez, porque eso es un juicio, es una opinión, una declaración de un juez después de hacer sus razonamientos conforme a derecho, que determina una resolución, normalmente una sentencia que declara algo. Puede ser una sentencia condenatoria, pero también puede ser absolutoria. Entonces no necesariamente es algo que vaya a ser de condenación. Cuando hablamos de juicio de condenación de Dios sobre una persona o sobre el mundo, estamos pensando propiamente en juicio eterno, pero la palabra juicio no necesariamente significa que sea juicio de condenación eterna, es juicio. De hecho, que David amaba los juicios de Dios, y él decía que él amaba los juicios de Dios. Lo leemos en Salmos y más. En el libro de Isaías, si no me falla la memoria, dice: después de que hay juicio de Dios sobre la tierra, viene entendimiento de los hombres. El juicio no necesariamente es algo condenatorio y malo.
Entonces ese concepto hay que cambiarlo en nuestras mentes. Y Pedro, en 1 de Pedro 4:17, citamos el versículo, dice lo siguiente: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? El juicio comienza primeramente por casa y luego por aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios. Eso es lo que dice el apóstol Pedro en ese escrito. El avivamiento comenzará en casa. El avivamiento no es la mano de Dios o la presencia de Dios moviéndose sobre aquellos que no creen en Dios. Es Dios despertando. De hecho, que la palabra misma lo dice, avivando, avivar. Dios avivando a su pueblo para que luego su pueblo, estando avivado, avive a aquellos que están en sus delitos y pecados. Ya sea que sean cristianos que se hayan apartado o gente que no haya venido todavía a descansar en el Señor, en sus brazos y en su amor. El orden es claro. Primero el avivamiento empieza en la iglesia y la iglesia debe ser tocada por la mano de Dios. El primer efecto del avivamiento tiene que ser el quebrantamiento del corazón. Cuando Dios empiece a avivar su vida, mi vida, o la vida del que corresponda, y esa persona se convierte en un tizón encendido, sacado del fuego, que empiece a emanar calor y fuego y toque a otros, y ese fuego sea extensivo y alcance inclusive naciones, eso empezará primeramente por casa. En tu vida, en mi vida, necesitamos la mano de Dios, pero la mano de Dios no va a venir para ponernos a volar y a disfrutar primeramente. Lo primero que va a producir es juicio, para convencernos de nuestro error, de nuestra frialdad, de nuestro letargo. Es un despertar. El avivamiento es resucitar algo que estaba muerto o como muerto. Entonces, si la persona creyente cree que no necesita avivamiento, no es un candidato para que Dios trabaje y lo produce como instrumento de avivamiento. Aquellos que tienen claro que tienen necesidad espiritual, así como dice la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. En otras versiones dicen los que reconocen su necesidad espiritual. Esos son los instrumentos que Dios está buscando. Esa es la gente que Dios quiere buscar primero para encender, para que esos sean los que luego enciendan a otros. Entonces, ¿quieres ser instrumento de Dios? ¿Quieres ser parte del avivamiento? ¿O aún quieres ser el fuego inicial que inicia en tu corazón y de ti hacia otros? Tienes que reconocer una cosa, que lo primero es que tienes que tener hambre y sed de Dios y reconocer que sí, Dios quiere avivarte, pero después de que Dios empiece a tocarte a ti o a mí, tenemos que reconocer que tenemos que arrepentirnos. Guste o no guste, no es pasar a un momento de saborear la presencia de Dios y disfrutar muchas cosas, no, lo primero es quebrar el corazón, trabajar el corazón. Así lo enseña el libro de Joel en el capítulo 2, cuando luego al final nos gusta tanto a nosotros escuchar que Dios traerá lluvia tardía y todo lo demás, pero cuando leemos en el inicio, capítulo 1, inicio del 1 y acercándonos al 2, vemos que lo que Dios está llamando es a los ministros al arrepentimiento, al ayuno y a la oración y a reconocer que han fallado. Luego nos habla de que vendrán bendiciones, luego nos habla de que vendrá el derramamiento del Espíritu, pero lo primero es lo primero. Y si queremos avivamiento, lo primero que Dios va a trabajar es en nuestras áreas que necesitan ser trabajadas. Su presencia va a descender para empezar a quebrar lo que tiene que ser quebrado. Como dijo Pedro, el juicio comenzará por casa, pero es un juicio de purificación, es un juicio de convencer, es un juicio de acercarte nuevamente a Dios, de hacerte saber que aunque has hecho mucho para Dios, quizás asumo, y te has entregado para Dios, todavía falta muchísimo que hacer y entregar. Todavía es demasiado lo que hay por delante y no puedes creer, ni tú ni yo, que ya hemos llegado a un nivel de espiritualidad suficiente como para poder relajarnos y que con nuestras obras estamos agradando a Dios. Tenemos que caer en la convicción de que por más que hayamos hecho, aún no hemos hecho nada para el Señor. Tenemos que entrar en la convicción de que aún nos falta mucho por conocer y proseguir en conocerlo. Y tenemos que reconocer con humildad que no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque el que aviva es Dios. El que tiene que hacer el primer impulso es Dios. Él se acerca a nosotros y nosotros le respondemos. De hecho, que la palabra dice que si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros, pero es claro.
Ese acercamiento inicial que tenemos nosotros es después de que Él nos atrajo con cuerdas de amor, con cuerdas humanas, con palabra, con testimonio, con su presencia. Nosotros respondemos siempre a Dios. Él siempre ha tenido la iniciativa y siempre la seguirá teniendo. Y en un avivamiento, ciertamente la soberanía de Dios es importante. ¿Por qué? Porque es en el tiempo de Dios, sí, y es Dios el que va a hacer la obra de avivar los corazones efectivamente de aquellos que serán sus instrumentos o vasos, como quiera decirle usted. Pero el vaso tiene que responder. Si el vaso no responde cuando Dios toma la iniciativa, ese fuego no se va a extender. El vaso tiene que tener claro, y una de las cosas que el vaso tiene que tener claro es que Dios va a llegar con juicio. Dios va a llegar tratando áreas. Y si la persona siente que no hay nada que tratar y que ya alcanzó el nivel de espiritualidad necesario para tocar el cielo, el tercer cielo, ese no es un vaso apto para ser usado por Dios como vaso avivador. Entonces, si efectivamente empieza por casa. Segundo, viene quebrantamiento y el trato de Dios. Pero después de ahí, Dios va a energizar el corazón. Energizarlo para que el vaso se levante, para que aquella persona empiece a moverse y acercarse a Él. Juicio es la impartición de justicia por medio de un juez. No es necesariamente condenatorio, porque también puede ser absolutorio, puede ser inclusive de restitución, una reparación de un daño, inclusive puede salir beneficiada la persona. Inclusive hay casos donde en medio de un juicio el juez decreta que ambos tienen responsabilidades. Sucede mucho en los juicios de tránsito, donde a veces el juez dice: usted tuvo la culpa y usted también, ambos pagan sus propios gastos. No necesariamente siempre el juicio es condenatorio y es grave para ti, pero el juicio es una opinión del juez, es una sentencia y una declaración. Y Dios necesita hacer juicio y declarar juicio primeramente sobre la iglesia. Y cuando Dios emita un juicio de ti, normalmente y de mí, estamos esperando que nos dé piropos y nos levante hasta el tercer cielo. Pero el Espíritu de Dios lo primero que va a empezar a hablar a tu corazón es en las áreas que estás fallando o estás limitando a Dios. Después vendrán los piropos, como lo hacía en Apocalipsis. Él hablaba fuerte a sus siervos, sí, ciertamente, pero también les daba palabra de consolación, como lo vemos en el mensaje a las iglesias, a las 7 iglesias. Y esa es la forma de trabajar de Dios, pero no podemos evitar el confrontamiento. Si queremos evitar el confrontamiento de Dios, entonces jamás vendrá el avivamiento, porque todo avivamiento empieza primero con el arrepentimiento. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocer y necesitamos entender que la mano de Dios vendrá sobre nosotros, sí, pero lo que hará ella es quebrantar nuestro corazón y al llevarnos a entender quiénes somos delante de nuestro Hacedor. El avivamiento ha sido confundido por mucho tiempo por muchas personas que creen que un avivamiento es, no sé, multitud de personas reunidas en un lugar alabando a Cristo. Eso no es avivamiento. Congregar masas no es avivamiento. Es más, evangelismo, evangelicalismo, como quieras decirle, no es automáticamente un avivamiento. El avivamiento no son congresos tampoco. El avivamiento es un corazón que empieza a arder y a encenderse. Y de ese corazón se empiezan a encender otros que están alrededor. Es un tizón en medio del fuego que empieza a arder y provocar fuego alrededor, empezando a quemar a los cercanos, así como decía en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es extensivo. Igual opera, el Dios del cielo es el mismo. Él no hará descender por su grande gracia, o difícilmente, para no decir que no lo hará, porque no conozco toda la plenitud de la mente de Dios, pero difícilmente, voy a decirlo de esta manera, Dios hará descender un avivamiento sobre un lugar donde nadie quiere nada con Dios y nadie está buscando a Dios. Él siempre buscará a alguien. Eso le pasó a Israel. Hubo un tiempo donde no había uno y él decía: busqué y no hallé siquiera uno. Y después de no hallar siquiera uno, él tuvo que enviar juicio sobre la nación. Y ese juicio fue cuando Dios se cansó de tratar con ella y duró por mucho tiempo en la mano pesada, por decirlo, de los enemigos sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tiene que hallar uno para que haya un refrescamiento en medio del pueblo. Siempre que Dios quería refrescar al pueblo de Israel, levantaba en el tiempo de los jueces un juez.
Y usted lo ve, pasaba una temporada de 40, 80 años, tal vez no más, y Dios levantaba un juez para refrescar al pueblo y para que el pueblo se volviera a Jehová. Porque Dios normalmente provocará el avivamiento a través de una persona, o dos o tres. Ellos serán lumbreras, serán su voz. Él operará a través de sus cuerpos. No es que cae una presencia sobrenatural así del cielo, cataplum, y todo el mundo empieza a buscar de Dios y nada más. Dios normalmente busca un canal para tocarlo, y ese canal llega a ser tocado en el fuego de Dios, en el avivamiento en privado. Y ese canal empieza a orar, ese canal empieza a pedir por su sociedad, por su nación, por su familia. Y esa oración que es inspirada en fuego, es una oración avivada, no una oración muerta, es una oración de verdad. Esa es la oración que el mismo Dios provoca, que Él mismo escucha, y entonces Él hace descender su presencia, y ese fuego empieza a ser extensivo sobre otros. Pero no es que sea automáticamente que Dios dirigió sus ojos sobre una nación y hoy voy a hacer el avivamiento, y lanza el avivamiento sin mirar siquiera si alguien le ha estado buscando, y sin mirar siquiera si hay arrepentimiento previo antes del mover de Dios. No. El avivamiento empieza con la presencia de Dios provocando hambre, provocando arrepentimiento en una o dos o tres personas, grupos pequeños, normalmente una sola persona, y empieza a quebrarla y a trabajarla. Luego empieza a inspirarla en fe para que esa persona le ore, y esa misma oración es la que empieza a golpear el trono, y después de allí Dios empieza a derramar, y luego vendrán los milagros, las señales, el enriquecimiento y todo lo demás. Pero Dios tiene un orden. Dios busca vasos, Dios necesita vasos, porque Él nos ha llamado colaboradores. Así lo hizo en tiempo antaño, lo hizo con los hombres de Dios, lo hizo con Moisés, lo hizo con Josué, lo hizo con aquellos grandes hombres de Dios, y lo volverá a hacer hoy. Entonces hay muchos conceptos que tenemos que quebrar sobre respecto a lo que es el avivamiento. Como decía, no es reunión de multitudes, porque eso dura cierto tiempo y todo vuelve a la normalidad. No hay transformación perenne y fuerte. Pero cuando hay un verdadero avivamiento provocado por Dios, eso dura, y no solo dura, se extiende muy fuerte, y hay muchas cosas que lo acompañan. No solo en el área espiritual, sino que también en las áreas económicas y en las áreas generales de salud natural y todo lo demás emocional. Pero no quiero extenderme y salirme del concepto. Quiero poner en tu corazón esta primera parte. Entonces, recapitulando, avivamiento es avivar. Dar vida, fuerza, vigor, cobrar vida, vivificar algo. En pocas palabras, resucitar. Salmo 85, 6 es uno de los versículos que también nos habla de lo que es avivar. Y el salmista tenía en su corazón, como decía en el Salmo 85, 6, la idea o el deseo de que Dios le avivase. Y él oraba al respecto para que Dios produjera en él esa vida. Tú y yo necesitamos orar para que Dios nos avive. Salmo 85, 6 dice: ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El salmista sabía que el regocijo es producto de la vida. El corazón triste, una persona puede decir estoy avivada y está triste todo el tiempo. No es cierto. Una persona avivada es una persona regocijada. Como decía en la definición, es una persona llena de vida, de fuerza, de vigor, vivificada. ¿Quién es el avivador sino el Espíritu de Dios? Uno de los nombres para el Espíritu de Dios yo podría agregar, aparte de consolador, entre otros, amigo y demás, que podamos encontrar paracletos, que podemos encontrar como abogado en la Biblia, es avivador. El Espíritu Santo es el avivador, Él es el avivamiento. Porque el avivamiento no es señales, el avivamiento no es reunión de masas, el avivamiento es una persona, que es la persona del Espíritu Santo, que ha decidido entrar en medio de una casa o un lugar donde habita un hijo suyo y moverse, no estar estático. El Shekinah de Dios era la presencia de Dios moviéndose. Porque la presencia de Dios puede estar en el mismo infierno, pero Dios no se está moviendo, entonces no pasa nada. Pero cuando Dios empieza a moverse, empieza a caminar en medio, empieza a cantar en medio, empieza a regocijarse en medio, entonces automáticamente las cosas empiezan a suceder solitas, sin siquiera forzarlas. La misma oración que esa persona hacía 6 meses después, la vuelve a hacer bajo la presencia y la atmósfera de avivamiento y produce algo. 6 meses antes no producía nada, no se veía nada.
ordenaba la mano, crece y no pasaba nada. Ahora 6 meses después de una mano dice crece y la mano crece. ¿Por qué? Porque es una temporada donde Dios ha decidido moverse en gracia más fuerte que en otro momento. Entonces, cuando el vaso está caliente y la temporada es la correcta, el vaso o los vasos que Dios utiliza lo que tienen que estar es dispuestos a moverse. Y cuando esos vasos se mueven, eso se extiende. Se mueven en predicación, eso se extiende. Si tú y yo nos movemos fuera del tiempo de avivamiento, por más que prediquemos, por más que intentemos, eso no va a ser extensible. Y siempre va a haber un crecimiento, pero va a ser muy poco. Porque Dios en su gracia ha prometido a su pueblo que Él traería multiplicación. ¿Por qué? Porque de Dios es la multiplicación. Él dará crecimiento a la iglesia. Pero crecimiento abismal, exagerado, solo en tiempos de avivamiento. Y no es lo mismo que tú empujes la carreta a que Dios sea el que esté empujando delante la obra. ¿Ok? O más que empujando, jalando la obra y tú simplemente sostenido de la carreta y Dios haciendo todo el trabajo. Avivamiento viene de avivar, dar vida, fuerza y vigor, cobrar vida y vivificar. También puede considerarse como algo renovado. En el libro de Lamentaciones encontramos eso, también en Isaías 40:31, aquel versículo donde nos dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Eso es avivamiento, renovar. Dios quiere renovar a su pueblo, Dios quiere dar vida, fuerza y vigor a su pueblo, Dios quiere restaurar a su pueblo. También es parte de la definición de avivamiento, la restauración. El mismo Salmo 85:4 nos habla de ello. Hay muchos versículos que podemos encontrar, pero vamos a citar este para seguir en la referencia. Salmo 85:4 nos habla respecto de lo que es la restauración, que es recuperar lo perdido. Restaurarnos, oh Dios, de nuestra salvación, y haz cesar tu ira sobre nosotros. El salmista lo pedía: restáuranos, devuélvenos al estado original. ¿Cuál era tu estado original? Tu mejor tiempo con Dios, cuando más espiritualmente, por decirlo de esa manera, aunque la palabra tal vez no sea la correcta, estuviste conectada y conectado con Dios, eso es lo normal en un periodo de avivamiento. Si no vivimos en esa condición, como recordamos, Dios siempre nos ha llevado a un momento clímax. Seas que tengas 1 año, 2, 5, 20, 30 años en el Evangelio, hubo un momento donde Dios te levantó espiritualmente. Sentiste una comunión o una amistad muy linda con Dios, una relación muy linda con Dios. Ese clímax es el mínimo en medio del tiempo de la avivamiento. ¿Por qué? Porque ahí es donde Dios te tenía avivado, te hizo llegar ahí para que sepas que hay algo más, pero luego se te hizo difícil o se nos hizo difícil vivir en esa vida y después tal vez vino un enfriamiento o una normalidad, tal vez no te has apartado y todo lo demás, pero tal vez no vives en ese clima, si recuerdas aquellos momentos, aquellos viejos días, aquel tiempo donde tu relación con Dios no tiene explicación, fue hermosa. Pues ese es el mínimo, ese es el piso en el tiempo de avivamiento. De allí para arriba es donde la relación con Dios empieza a crecer. Restáuranos, vuélvenos al estado original, perdón, ¿a cuál estado original? Al estado original que teníamos antiguamente contigo. Y el tiempo de avivamiento, el tiempo de restauración es continuo. Dure lo que dure, es restauración continua. Entonces, también hay conceptos para avivamiento como refrescar o refrigerar, que lo encontramos en Hechos 3:19, donde el apóstol Pedro le decía a aquellas multitudes en su sermón que tenían que arrepentirse y convertirse para que vinieran del Señor tiempos de refrigerio. Cuando está uno en avivamiento, una persona está avivada, es un refrigerio continuo, es un fortalecimiento hasta en los huesos, en su cuerpo, en su mente, se siente fresco, por decirlo de esa manera, animado, alegre, determinado, está en una condición hermosa para servir al Señor. Todo el santo día se siente en esa condición. Despertar es otro concepto que nos sirve para el avivamiento. Efesios 5:14, por ejemplo, es un versículo que podemos utilizar para ilustrar al respecto, porque todos estos conceptos tienen que ver con el avivamiento. Vamos a leer Efesios 5:14 para ponerlo en tu corazón, para que entiendas cómo el Señor quería mostrar a su iglesia que Él necesitaba que su iglesia se despertara. Dios despierta a la iglesia, sí, pero la iglesia también tiene que despertarse.
Explíqueme, pastor. O me despierta Dios o me despierto yo. Las dos cosas. Las dos cosas. Tú encontrarás textos en la Biblia donde dice el salmista que le pide a Dios que lo sostenga y que lo vuelva así, que lo atraiga así, pero encontrarás otros textos donde él dice que él ha determinado buscar a Jehová y buscar a Jehová. Ambas cosas. Dios no se fincará la voluntad del ser humano. Dios incitará para bien, motivará, tocará para bien el tiempo que él quiera hacer buena obra, el corazón. Pero después de que Dios toca, la persona tiene que responder. Por eso la Biblia dice que apártese de vosotros toda malicia, toda ira y todo lo demás. Pero también entendemos que Dios es el que aparta de nosotros el pecado, líbranos de la tentación y del mal. ¿Cómo pueden operar las dos cosas juntas? Así opera un avivamiento. El avivamiento no es 100% soberano de parte de Dios. Es 100% soberano de parte de Dios porque Dios es el que se está moviendo. Pero también tiene que ver el hombre en medio de ello, porque Dios tiene que hallar a alguien que él use como vaso. Y ese vaso tiene que responderle durante el tiempo del avivamiento para que el avivamiento continúe. Entonces el avivamiento no es simple y sencillamente que Dios dice: yo voy a salvar, por ejemplo, nuestra provincia de Limón y la salvaré, quieran o no quieran, así la salvaré. No, hay que colaborarle. Cuando Él empieza a moverse, hay que colaborarle. Y yo le voy a decir una cosa: Dios es bueno para presionar para que le colaboren. Él tiene la capacidad especial, con cuerdas humanas y con cuerdas de amor, para doblegar a sus santos. Él nos llama, pero los santos debemos de colaborarle. Si hubiera alguno que se planta por allá y dice: no, yo no quiero ser parte del avivamiento, no quiero estar avivado y quiero seguir en esta vida, esa persona puede luchar con Dios por mucho tiempo. Pero si hubiera oraciones de fe de otro en favor de él, Dios va a empezar a tratar con esa persona para doblegarla. Y Dios tiene una fuerza impresionante para doblegar. Ponía el ejemplo de la madre que está orando, una madre avivada. Eso sí, aclaro, bajo fuego, avivada por sus hijos. Puede que su hijo le diga: no quiero nada con el Señor. Por un tiempo puede sostenerse, pero Dios, por la oración incesante de esta mujer, sin cesar y en fe, que sigue creciendo, y esta mujer que sigue ardiendo, Dios seguirá tratando con esa persona, al punto que llegará que lo quebrará, producto de la promesa que está sobre la casa de salvación para ella y para su familia. Si ella perdiera su fe o ella fuera inconstante, la mano de Dios deja de ser así de pesada sobre su hijo. Pero entre más fuerte es la fe de ella, más pesada es la mano de Dios sobre esa persona. En tiempos de avivamiento, la mano de Dios en los vasos es muy fuerte y la fe de Dios en sus vasos es muy fuerte. Entonces la presencia y el peso para doblegar a los que no están dentro de su redil también se hace fuerte. Es un tiempo extremo, es un tiempo de mayor gracia, es un tiempo de mayor peso de gloria. Y volviendo, como decía, al libro de Efesios, Dios quiere despertarnos, pero nosotros hemos de despertarnos. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate y levántate. Pero Dios también te llama a que hagas tu parte, porque Él está dispuesto a hacer la suya. Definiría yo avivamiento entonces en conceptos propios, diría definición pastor Eric Beckford. Avivamiento es vivificar, renovar, restaurar, refrescar, despertar al pueblo de Dios. Dios lo hace por medio de su Espíritu Santo en una temporada. Es el mismo Espíritu de Dios que resucita a los muertos y vivifica los cuerpos mortales. Por eso el avivamiento es el mismo Espíritu Santo, moviéndose en una temporada, fuertemente y sobrenaturalmente sobre una persona o región. Eso sería mi concepto de lo que es el avivamiento. ¿Se hace entonces necesario un avivamiento para estos tiempos? Por supuesto. El avivamiento es una necesidad en la iglesia. Dios quiere traer avivamiento a la iglesia por muchas razones. Históricamente, Dios siempre trajo tiempos de refrescamiento espiritual en medio de su pueblo de Israel, para que Israel no pereciera en el pecado. Porque Él sabe que cuando abunda el pecado es necesario un toque de gracia extrema para que venga ese refrescamiento y muchos se vuelvan a Dios y otra vez por mucho tiempo
se opongan al pecado que existe en la sociedad y obviamente haya nuevamente evangelismo y obviamente los principios de Dios vuelvan a establecerse para hacer contrapeso con la obra del enemigo. Si Dios no interviniera nunca en ninguna sociedad, la sociedad se carcomerían solas y en 100 años no existiría nada. Sería obra del diablo literalmente, y esto sería cueva de ladrones y de muertos. Pero Dios siempre ha intervenido desde el inicio. Los avivamientos no son cuestión nueva. Desde el tiempo de Israel hasta el tiempo presente, Dios deja pasar ciertas temporadas y vuelve a visitar a su pueblo, vuelve a visitar a la iglesia. Lo puede hacer en otra nación, pero esa presencia, ese fuego suele trasladarse de nación a nación y suele correr. Una persona puede ser tocada en un lugar y llevar ese fuego a otro lugar. La literatura, los cánticos, la atmósfera espiritual en tiempos de avivamiento se da y no dura por esa temporada nada más. Lo que se dio en el tiempo de John Wesley no duró nada más el tiempo de 10 o 15 años, siguió perdurando por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque el efecto de todos los avivamientos se extiende, no el mismo fuego, pero el efecto de la literatura, el efecto de las enseñanzas, el efecto que produce, digamos, la organización de la iglesia, el efecto en general de cómo se daba el evangelismo y cómo se da después, todo cambia. Siempre la mano de Dios interviene y hay cambios, pero son cambios que duran para mucho tiempo. ¿Es necesario el avivamiento? Sí. En tiempo postrero, sí. Primero, porque si Dios no lo hace, la iglesia perecería. Él viene por una iglesia gloriosa, pura, santa, sin mancha y sin arruga, la cual Él prepara para sí. Si Jesucristo viniese hoy y la iglesia no está preparada, ¿qué pasa? Muchos se quejan. Entonces, Él sabe que antes de su venida, Él necesita preparar para sí una iglesia despierta, avivada. Entonces, antes de que venga Cristo, Él despertará a la iglesia. Tú me dices, pero la iglesia no está despierta hoy, pero Cristo no ha venido hoy. Cuando Cristo esté pronto a las puertas, literalmente para venir, su iglesia se va a levantar. Se cumplirá lo que se cumple en el libro de Malaquías, donde se habla de que llegará un momento donde podremos discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre el bueno y el malo. Ahorita ni siquiera a veces se sabe quién es cristiano y quién no es cristiano. Pero cuando venga el avivamiento, eso será una ruptura, será una gran diferencia. Cuando hay pequeños avivamientos se nota, y cuando venga un avivamiento postrero, final, fuerte, será aún más notorio. En Apocalipsis 22:11 nos da una referencia para que usted entienda cómo Dios trabaja. Y quiero poner esto en tu corazón. En el libro de Apocalipsis 22:11 nos enseña un principio que aplica para el final de los tiempos. Y ese principio es que lo que está mal, seguirá mal e empeorará. Y lo que está bien, se mantendrá y aún mejorará. Apocalipsis 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Al final de los tiempos la palabra dice que se dará eso, que el que es santo santifíquese todavía, y el que es inmundo siga siendo inmundo, y aún más inmundo. Eso es lo que vemos, la maldad aumenta. Pero cuando venga el avivamiento, la bondad también aumentará en medio de aquellos que aman a Dios. Entonces uno podrá discernir, este es de Dios y este no es de Dios. ¿Por qué? Porque la maldad será muy fuerte, pero también la bondad. Y habrá una lucha literalmente y fácil de distinguir quién es pueblo de Dios y quién no es pueblo de Dios. Estoy hablando previo a la venida de mi Señor Jesucristo. Ahora no es exactamente así, pero así acontecerá cuando nuestro Maestro esté pronto a poner sus pies nuevamente aquí en la tierra. Entonces es necesario el avivamiento para que no se quede muchos de la iglesia. Dios nos está dando tiempo para el arrepentimiento. No retarda su venida, pero Él vendrá cuando su iglesia esté lista y Él mismo la va a preparar, la va a encender. Número 1, para que la iglesia no se quede. ¿Para qué? Es necesario también que Dios venga por una iglesia avivada, para que Israel sea salva. Romanos 11:25 nos da un concepto sobre el cual podemos abordar y entender este tópico. Ya sabemos que la bendición vino a los gentiles por medio de los judíos, y Dios provocó a los judíos a celos
con los gentiles. O sea, Él se volteó a los gentiles y su bendición empezó a abundar sobre nosotros, los no judíos, que hemos creído en Cristo, para provocarles a ellos a celos. Y ellos se convirtieron en nuestra bendición, porque por medio de ellos vino la ley, la palabra y los siervos de Dios que leemos en la Biblia y todo lo demás. Y también Dios, para ponerlos celosos, se volvió a nosotros. Pero nosotros también seremos de bendición para ellos en el momento indicado. ¿Por qué? Porque cuando la iglesia esté avivada, que es previa a la venida del Señor Jesucristo, encendida en lo máximo, como nunca antes lo estuvo, la iglesia orará como nunca antes había orado por Israel. La palabra me dice que Dios tiene misericordia de Jerusalén, y también me aclara por qué. Dice: porque sus siervos aman sus piedras y oran por ella. El salmista sabía que Dios tenía misericordia de Israel producto de la oración. Dios tendrá misericordia de Israel producto de la multiplicación de oraciones que vendrán cuando la iglesia esté encendida, haciendo oraciones en el Espíritu con pasión y fuego por los judíos. Y ellos que al día de hoy no han reconocido que Cristo es el Señor, reconocerán que Él es el Señor y llorarán por aquel que traspasaron, y se volverán de todo corazón a Jesucristo. ¿Cuándo será esto? ¿Ahora? No. Eso será posterior al arrebatamiento, en el tiempo que la iglesia sea quitada, porque la iglesia lo que hace es preparar la mano de Dios para que intervenga sobre Israel. Y cuando la iglesia es quitada, ¿por qué la iglesia será quitada? Porque la ira de Dios no está para la iglesia, la ira de Dios está para el mundo. Y vendrá un tiempo de ira, el cual la Biblia llama el día de la ira del Señor, o el día del Señor. Pero eso no vendrá sobre la iglesia. Lo que vendrá sobre la iglesia es el avivamiento a la iglesia. En medio de tribulaciones y persecuciones, la iglesia estará avivada. Tendrán problemas, como hubo en el tiempo del libro de los Hebreos, y aún como también lo estuvo en el tiempo de los Hechos. Hubo muchos problemas, pero la iglesia estaba fortalecida espiritualmente, estaba bien. Pero había persecución, volverá. ¿Por qué? Porque en estos tiempos finales la maldad aumentará y habrá persecución sobre la iglesia. Pero los hermanos estarán encendidos como nunca. Y al estar encendidos como nunca, será una novia que se porta en santidad, una novia que está en integridad, una novia que está actuando en el poder y creciendo. Y esa novia en un momento será arrebatada y sus oraciones habrán sido oídas, y Dios luego se volverá a Israel y salvará a Israel. Ese es el orden de Dios. Entonces no puede haber salvación sobre todos los judíos, que en su momento serán salvos y se volverán a Dios, si no hubiere oración por ellos. Porque el avivamiento siempre viene producto de la oración. Todo avivamiento ha sido precedido por tiempos de oración. Y el avivamiento que vendrá sobre Israel, que Dios profetizó, será precedido por la oración de la iglesia final. Leamos Romanos, a ver qué nos dice este pasaje. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Israel está endurecida en parte. En el tiempo de Pablo lo estaba, y ahora también. Es un pequeño remanente que cree y entiende que Jesús es el Mesías, los judíos mesiánicos. La mayoría no entienden que Jesús es el Señor. Están endurecidos en gran parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, el tiempo de la plenitud de los gentiles, el tiempo de avivamiento de los gentiles, el tiempo donde los gentiles estén plenos, y pleno es llenos, completos, volando, para que me entienda. Cuando la iglesia esté en esa condición gloriosa, orará, y luego la iglesia será tomada, y Dios se volverá a los judíos y salvará a su pueblo. La ira de Dios no está puesta para el pueblo de Dios. Dios no nos ha puesto para ira. Si tú lees con cuidado el libro de los jueces, de Pedro, nos habla de que vendrá ira de Dios sobre la tierra, pero también nos explica que nosotros no estamos puestos para la ira. Hace la aclaración de que el pueblo de Dios no está puesto para la ira. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decirte con esto? Una verdad bíblica, que vendrá juicio sobre el mundo, pero ese juicio no es para la iglesia, porque nosotros no estamos puestos para ira. Es más, hay versículos, y quiero leer para ti, para ponértelo en tu corazón, para que veas un ejemplo. Por ejemplo, Apocalipsis 7, del 2 al 4, donde Dios muestra cómo Él cuida a los suyos en medio del juicio. Vendrá
¿Juicio sobre la tierra? Sí. ¿Una tercera guerra mundial? Sí. ¿Destrucción masiva? Sí. ¿Estará la iglesia en medio? No. ¿Arrebatamiento será previo? Sí. ¿Y Dios arrancará ese juicio final destruyendo a los santos? No. De su pueblo, lo que quede, Él lo reserva. Y aun cuando venga juicio, Él dice, el juicio no se desata con fuerza, ni arranca con fuerza, hasta que los que son míos no estén sellados y protegidos. Leamos Apocalipsis 7:2 al 4 para que veamos este principio. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 al 4. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Entendiste el principio? Viene calamidad, pero antes salieron 4 ángeles destructores, pero salió otro ángel y le digo, todavía no. Hasta que no se sellen los santos, hasta que no se sellen los siervos de Dios, ustedes no van a actuar. No le hagan daño ni al mar, ni a la tierra, ni a las plantas, ni a nada. O sea, no caiga una sola bomba que mate a uno solo de estos que están sellados. ¿Por qué? Porque Dios protege a su pueblo en medio de la tribulación. Así sucedió en Gosén. Cuando Egipto, las plagas caían y estaba sufriendo mal, porque vino juicio de Dios de castigo sobre todos aquellos que no buscaban a Jehová, aquellos que eran parte del pueblo de Dios estaban en Gosén y ellos tenían luz en medio de las tinieblas. ¿Lo explicas? Ellos estaban sanos en medio de la enfermedad. Y en las plagas todas, ninguna cayó sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios a sus hijos los guardará. Él ha declarado que así es. Usted dice, en estos tiempos pero el justo y el injusto también perecen, pero no estamos en tiempos de avivamiento. En tiempos de avivamiento la brecha es diferente. En tiempos de avivamiento Dios guarda a los suyos y los protege de una manera diferente. Y Dios avivará a Israel. Israel, la mano de Dios de avivamiento, la temporada de Dios estará sobre Israel. Entonces ninguno de esos judíos será tocado hasta que no sea el tiempo. Usted me dice, ¿eso habla de la iglesia? No, ya la iglesia no estará. Eso está hablando de los judíos. Inclusive habla de los 144,000 y empieza a citar de las distintas tribus, simbólicamente refiriéndose a las tribus de Israel. Es el pueblo de Dios. Te lo explico. Vendrá una tercera guerra mundial. La iglesia ya será tomada. El aire del avivamiento postero que estaba sobre los gentiles se pasará a los judíos. Los judíos empezarán a ser salvos donde quiera que estén. Y la gran cantidad que está en Tierra Santa ahorita, viviendo allá en Israel, reconocerá también. Pero los que no están en Israel, ellos tendrán que ser sacados de sus naciones. ¿Por qué? Porque la guerra final será Israel contra las naciones, como lo dice Zacarías en sus libros finales, y otro libro de la Biblia lo puedes contextualizar. Si hubiera un judío, para poner el ejemplo, acá en Costa Rica, y la guerra es las naciones contra Israel, sería Costa Rica también parte de la guerra. Los judíos atacarían a las distintas naciones y dañarían las distintas naciones. Las naciones reaccionarían y dañarían a los judíos. Y si hubiera judíos viviendo en Costa Rica, ¿usted qué cree que le pasaría a esos judíos? Los matarían, los perseguirían como se ha hecho en estos tiempos. Aún ahorita con lo que sucedió con el movimiento palestino y lo de Hamas, usted pudo verlo en las noticias, como mucha gente que era judía y vivía en otras naciones, más aquí en Occidente, fue perseguida, siendo judíos que yo creo que no han puesto nunca un pie en Tierra Santa. Además, ni siquiera algunos de ellos conocen mucho de la guerra que se está dando, ni las circunstancias de la guerra, y muchos de ellos eran perseguidos en escuelas, atacados, muchos hasta golpeados fueron, y está documentado. ¿Por qué? Porque la gente se enojó con ellos porque decían, ustedes están matando niños allá en Palestina. Si fuera una guerra y la guerra estuviera carcomiendo el mundo y los que están haciendo la guerra son los mismos israelitas, y hay un israelita que es tu vecino, ¿tú crees que todos tus vecinos lo amarían? Él tendría que ser marcado, sellado y sacado del medio. ¿Dónde lo marcarían?
diría yo en su pasaporte, le dirían vuelva a su tierra y lo echarían, como sucede siempre. Cuando viene una guerra, expulsan a aquellos que son de esa nación y los envían nuevamente a su tierra. Así como Israel hizo antes de la guerra, empezó a ordenarle a aquellos que eran palestinos que salieran desde el sector que habitaban en la capital y en otros lugares, vuelvan a su tierra. Así sucede siempre. Usted de ese país está en guerra con nosotros, vuelva a su país, aquí no lo queremos. Y así va a ser, los judíos serán sacados, serán sellados, volverán a su tierra santa y estando allá estarán protegidos, porque si ellos se quedan en medio, morirán. Pero Dios cuidará a su pueblo y después de que ellos regresen, entonces la guerra se consumará. Entonces ahí sí las bombas caerán sobre las aguas, sobre la tierra, sobre el mar y habrá destrucción. Pero a los judíos que regresaron a su tierra, Dios los protegerá. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios no está puesto para juicio, está puesto para salvación. El juicio es para aquellos que no han buscado al Señor. El juicio apocalíptico no es para la iglesia. Nos predican que viene juicio, pero no nos dicen que viene avivamiento. Ciertamente viene juicio, pero también viene avivamiento. Y hay que aclarar el punto. Y la iglesia tiene que entenderlo, que antes de que Cristo venga, vendrá avivamiento. ¿Por qué es necesario el avivamiento? Para que Israel sea salvo, para que la iglesia se energice y llegue a ser gloriosa, para que no se queden los hermanitos, porque Dios lo prometió. Dios prometió que en lo postrero de los tiempos Él derramaría su espíritu sobre toda carne, y lo dijo en el libro de Joel, capítulo 2, 28 al 31 en adelante. En los posteros tiempos. ¿Pero cuándo son los posteros tiempos? Pensamos, los posteros tiempos son cuando ya ahorita o más cerca de la venida de Jesús, en unos años. Los posteros tiempos arrancaron desde que Jesús murió. Son los últimos tiempos, los posteros tiempos. En los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros ancianos soñarán, vuestros hijos tendrán visiones, etc. Vuestras hijas profetizarán. Este texto que amamos tanto lo tomó Pedro y dijo: esto es lo que se está cumpliendo el día de su disertación en Hechos capítulo 2. Eso fue lo que le dijo a las multitudes. Esto es lo que dijo el profeta Joel que había de acontecer. En los posteros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Disculpen. Aquí por el sonido. Vamos a continuar. ¿Ok? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, eso es lo que dijo el profeta Joel. En los posteros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y efectivamente, eso es lo que Dios hizo en Pentecostés. Empezó en los posteros tiempos a derramarse. Pero ese derramamiento no fue único, sino que continuó a través de 2000 años. Dios ha estado derramándose en distintos avivamientos en distintos lugares. Solo en el último siglo, en Australia, 1902. En Gales, 1904. Azusa, un par de años después. Peiyong, no me acuerdo cómo se llamaba la ciudad, en China. Corea, años después, etc. Dios siguió derramándose en Estados Unidos. Se volvió a derramar a mitad del siglo con la era de los avivadores de la sanidad. Se volvió a derramar en Argentina. Se ha vuelto a derramar en otros países. Lo ha hecho por siglos. No es una cosa que sucedió en el libro de los Hechos y no volverá a pasar. Ese fue el inicio de los posteros tiempos. Pregunto: si el inicio fue con poder y con gloria, ¿cómo no va a ser poderoso y glorioso antes de la venida de Jesucristo? Si la gloria postrera siempre es mayor que la primera, si el ministerio de condenación fue con gloria, ¿cuánto más el ministerio del Espíritu? No puede ser que el libro de los Hechos fue impactante y antes de la venida de Jesucristo el Espíritu Santo no haga nada. No, Él hará eso y más. Avivamiento postrero volverá y será poderoso como en aquellos tiempos. Y nuestros ojos, si estamos aquí, lo veremos y nos gozaremos, porque Dios lo profetizó. Y si Dios lo dijo, se cumplirá. Él no miente. Entonces es necesario que se dé porque Dios lo prometió. Porque cada cierta temporada ocurre. Cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta que por 20 años no se había dado nada de movimiento de la presencia de Dios
en el pueblo de Israel, y lo encuentras allá en el libro de Samuel, si no me falla la memoria, cuando el arca fue llevada a la casa de Abinadab, dice por largo tiempo, más de 20 años, no se había movido la presencia, no había el arca. Se había activado, no se había activado la presencia de Dios, y el pueblo clamaba y lloraba. 20 años, ellos estaban acostumbrados a ver moveres cada cierto tiempo, y 20 años le parecía ya bastante grande. 40 años, bastante, 80, una exageración. ¿Cómo vamos a creer nosotros que desde hace 2000 años Dios se ha esperado hasta el final para hacer otro gran mover? No, Él ha hecho moveres y lo seguirá haciendo, pero el final será mayor, porque cada cierta temporada se repite. Eclesiastés 3:15 nos dice eso, que lo que fue volverá a ser, y efectivamente Dios lo hará de nuevo. Por eso yo quiero poner en tu corazón este tema, que el avivamiento es necesario, el avivamiento vendrá, el avivamiento está a las puertas. No sé cuánto tomará, pero Dios prometió y Dios cumplirá, y es necesario que el pueblo de Dios tenga claro que Dios dio su palabra, y su palabra no miente. Y su palabra dice que en los posteros tiempos Él derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes esperarlo? Pues espéralo, porque se cumplirá en el tiempo de Dios. Antes de que venga ese avivamiento postero, y termino con esto, no sé si habrán pequeños avivamientos, pero sí sé una cosa, que habrá un avivamiento final muy grande, y después de eso Jesucristo vendrá por su novia, su iglesia, y será una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga. Quería compartir esto contigo. Me disculpas el detalle del audio, pero espero que hayas entendido que la idea era mostrarte que avivamiento viene, está a las puertas, espéralo y gózate, porque el Señor te ama. Gracias y paz a todos de parte del pastor Eric Beckford Mitchell, pastor de la iglesia Salmo 46. Espero que te haya edificado, y nos vemos prontamente si el Señor lo permite. Amén y amén.